Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Siempre es un honor para mí, un privilegio poder estar compartiendo la palabra de nuestro Señor. Seguimos, queridos hermanos, en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan, que hoy corresponde que leamos desde el versículo 13 hasta el 43. Juan capítulo 9, versículo 13. Le dije 43 parece, ¿no? Hasta el 34. Estoy dando vueltas a los números, mire. No lo vamos a leer de inmediato, lo vamos a ir leyendo mientras avanzamos en el sermón, pero sí voy a pedir a 3 voluntarios en algún momento del sermón que pueda leer ciertos versículos, ¿ya? Así que mantenga su Biblia abierta para que me pueda ayudar y colaborar en esta área. Juan capítulo 9, versículos 13 al 34. El propósito, sobre todo para los adolescentes que estén atentos, que tienen que anotar eso en sus hojitas, es animarnos a proclamar a Cristo. Y para esto vamos a observar 3 puntos que nos enseña nuestro texto. El primero lleva por título la incredulidad religiosa. El segundo punto lleva como título la cobardía temerosa. Y el tercer punto lleva como título la fe sencilla. Vamos entonces a nuestro primer punto y aquí le voy a pedir al primer voluntario que pueda dar lectura desde el versículo 13 al 17. Por favor, que levante su manito. Daniel, adelante. Del 13 al 17. Dice así: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, le respondió. Gracias, hermano. En esta primera escena, el milagro ya había sucedido. ¿Recuerdan ustedes que había un hombre ciego y el Señor le recobró la vista? Había un hombre ciego que ahora estaba viendo. ¿Y esto qué debería provocar? Por ejemplo, si esto sucediera aquí, en medio nuestro, ¿qué provocaría? ¿Asombro? ¿Adoración? ¿Alegría? Pero en nuestro texto vemos que ocurre algo completamente diferente. Provoca enojo, provoca malestar. Tanto así que llevan a este hombre, a este ex ciego, a juicio. O sea, este hombre, en vez de ser recibido como un hermano que ahora estaba restaurado, como un hermano que ahora podía adorar a Dios de otra forma, fue recibido, en vez de como un hermano restaurado, lleno de bendiciones, fue recibido como un sospechoso que había que interrogar. Y aquí vemos una gran paradoja, mis hermanos. Los que más sabían de la ley, porque recordemos que estaban tratando con los principales, con los fariseos, los más instruidos. Y estos que sabían tanto de la ley
fueron los que más se resistieron a Cristo, los que más dudaron de sus palabras. Y esto es un espejo para nosotros. Debemos mirarnos a través de este texto, porque ya hemos dicho en diferentes ocasiones, podemos estar llenos de conocimiento bíblico, podemos estar llenos de teología, saber acerca de ciertos conceptos, pero si todo este conocimiento no nos lleva a los pies de Cristo, se convierte en un instrumento de condenación. El versículo 14 nos dice que el milagro se hizo en un día en específico. ¿Se acuerdan qué día? El día de reposo, el Sabbat, es un día sábado. Para los fariseos, que el Señor haya hecho el milagro un día de descanso era suficiente para descalificarlo como Mesías y profeta. Y yo quiero que ustedes puedan contemplar que el problema no fue el milagro en sí. Ellos no tenían problemas con el milagro, sino el problema era que Cristo había tocado el centro de su orgullo religioso, es decir, su interpretación del día sábado. Así también pasa hoy, mis hermanos. Cuando Cristo confronta nuestra zona de comodidad, cuando Cristo confronta nuestros pecados, cuando Cristo nos hace ver nuestra religiosidad vacía, cuando Cristo nos confronta con nuestro orgullo denominacional, ¿qué hacemos nosotros? Nos defendemos con excusas en vez de rendirnos por completo a los pies de nuestro Señor. Si ustedes se dan cuenta, los fariseos no dijeron abiertamente, nosotros no queremos creer en Jesús porque somos orgullosos. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Este hombre no guarda el día de reposo, por lo tanto no podemos observarle, no podemos creerle, está haciendo algo equivocado. ¿Se dan cuenta que ocupa un argumento supuestamente espiritual? Iglesia, cuidado con esto. Cuidado con disfrazar la rebeldía con una supuesta religiosidad. Hoy podemos estar igual que los fariseos, aparentando un celo por Dios, aparentando de que en realidad estamos sirviendo y amamos al Señor, pero resistiendo la voluntad de nuestro Señor. Los fariseos, ya hemos dicho, conocían la Escritura mejor que nadie, pero no reconocieron al protagonista de las Escrituras. Y aquí está lo más peligroso que nosotros podemos encontrar. El conocimiento bíblico sin fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo endurece más el corazón porque provoca un orgullo intelectual. ¿Cuántas personas podemos conocer que posiblemente puedan abrir la Biblia y enseñarte? A lo mejor le puedes preguntar acerca de algún concepto y lo van a saber desarrollar. Pero si en esa fe, si en su teología, si en su vida práctica no está Cristo, lo único que hay en su corazón es orgullo y condenación. Amada iglesia, este texto nos obliga a preguntarnos, ¿somos como el ciego que fue transformado o como los fariseos que resistieron constantemente la verdad de nuestro Señor? Cristo nos habla en su palabra, pero nosotros preferimos esos sermones que son ligeros, esos sermones que no incomodan, que solamente nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir como un campeón en la vida. Cristo nos manda a vivir en santidad, pero decimos, oye, eso es legalismo, para seguir en nuestros pecados. Porque hemos transformado la gracia de nuestro Señor en una gracia barata. Hemos transformado la libertad que tenemos en Cristo como libertinaje. Hoy estamos haciendo cosas, mis hermanos, que seguramente antes nunca hubiésemos hecho porque tenemos libertad en Cristo. Cristo nos llama a adorarle con todo, pero nosotros nos conformamos simplemente con esos rituales mecánicos y fríos. Venir a la iglesia domingo a domingo.
y nos parece bien. Y nos parece que eso es suficiente. Cristo nos envía a evangelizar, pero nosotros callamos por temor o por comodidad, justificando nuestra rebeldía. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, que tengamos nuestras Biblias y que incluso hoy la traigamos de forma física si no estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué nos sirve saber tanta teología si no estamos viviendo a los pies de nuestro Señor? ¿De qué sirve que cantemos himnos y salmos si nuestro corazón resiste constantemente la voluntad de nuestro Dios? ¿De qué sirve defender la sana doctrina si no vivimos en santidad? Si no buscamos del Señor. La incredulidad no solo se encuentra fuera de la iglesia, también se sienta en estos bancos. También predica en estos púlpitos. También canta fervorosamente al Señor. Pero parafraseando, todo es vanidad, mis hermanos, cuando hay religiosidad sin Cristo. Todo es vanidad cuando Cristo no está en tu vida. Todo es vanidad cuando Dios no es el centro de tu adoración. Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es necesario, mis hermanos, que nosotros nos preguntemos hoy, ¿realmente estoy creyendo en el Señor? ¿Realmente tengo fe en el Señor? Esto es lo que nos exige este pasaje. Esta historia no es para que nosotros digamos, oh, estos fariseos que eran ciegos, que son tosudos, que son porfiados. Se trata de que nosotros nos preguntemos, ¿estaré yo siendo ciego? ¿Estaré siendo yo porfiado aún? ¿Estaré viviendo sin Dios? ¿Estaré viviendo solo de forma religiosa? Tratando de cumplir con rituales, pero no teniendo al Señor en nuestro corazón. En esta primera escena, mis hermanos, hemos podido ver la incredulidad de los judíos. Y a la vez podemos reflexionar sobre nuestra propia incredulidad a la palabra de nuestro Señor. Ahora veremos cómo el texto nos introduce en otra actitud pecaminosa. Y aquí voy a pedir al segundo voluntario que por favor pueda leer desde el versículo 18 al 23. José. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Gracias, José. En esta segunda escena vemos que los padres de este hombre ex ciego tuvieron miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Miedo. Versículo 22. Porque los judíos habían acordado expulsar a cualquiera que reconociera que Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido. En esta escena, mis hermanos, en este momento, lamentablemente podemos ver un concepto negativo, la cobardía. Ellos sabían la verdad. Ellos sabían quién había sanado a sus hijos, pero no confesaron por miedo a los hombres. Proverbios 29, versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Los padres de este hombre fueron atrapados en este lazo del temor.
en este lazo de la cobardía. Prefirieron proteger su comodidad, su prestigio en la sinagoga, antes de confesar públicamente que Jesús es el Señor de señores. Y cuando estaba estudiando esta historia, me recordé a un discípulo del Señor que lo negó. ¿Los adolescentes sabrán quién es? ¿De quién será su papá? Ah. El inmaduro Pedro, que niega 3 veces al Señor. Y no sé si ustedes se han detenido en leer la historia, pero aparece de que le tuvo miedo a una criada y a otras personas que estaban a su alrededor que lo reconocieron como discípulo. Y él decía, no, yo no soy discípulo, yo no andaba con ellos. Y llega a tal punto su temor y su cobardía que el texto nos dice que maldijo para no ser reconocido como un discípulo del Señor. Pero más adelante, en Hechos 4, vemos a este mismo personaje, Pedro, que va junto a un compañero, Juan. Y el Sanedrín les prohíbe predicar. Es como si el Congreso nos prohibiera predicar. Y ellos dicen lo siguiente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La diferencia entre el Pedro que estaba en el patio y tuvo miedo, este Pedro inmaduro, y este Pedro que aparece en Hechos 4, es que el Espíritu Santo había tratado con él, empoderándolo, dándole valentía, porque sin el Espíritu del Señor el temor nos domina. Con el Espíritu del Señor el temor se rompe, mis hermanos. ¿Qué es más justo? ¿Obedecer a los hombres o obedecer al Señor? ¿Seguir nuestras emociones o obedecer al Señor? Los padres se libraron de ser expulsados de la sinagoga, pero podemos preguntar, ¿a qué costo? Al costo de tener que callar el nombre de aquel que había hecho lo imposible por su Hijo. Su silencio, mis hermanos, es una traición velada. El silencio es una traición velada. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces callamos nuestra fe en el trabajo para no ser criticados? ¿Cuántas veces evitamos hablar del Evangelio con un familiar para no incomodarlo? ¿Cuántos jóvenes niegan a Cristo en sus colegios, en sus universidades, para no ser vistos como fanáticos religiosos? Debemos saber que el silencio es cobardía espiritual. Posiblemente alguno de ustedes esté pensando, esté diciendo en su corazón, pero yo no digo que no creo en Jesús. Pero ¿saben qué? Con nuestro silencio estamos gritando, prefiero agradar a los hombres que confesar que Cristo es Señor y Salvador. Prefiero agradar a los hombres que rendirme ante el Señor. Y es cierto, mis hermanos, que vivimos en una época donde confesar a Cristo públicamente tiene un costo. No les voy a mentir. Jóvenes, no les voy a mentir. Habrá burla. Habrá rechazo, posiblemente haya cancelación, posiblemente pierdas amistades en tu vida, posiblemente pierdas tu trabajo. Y debido a esto, muchos cristianos estamos claudicando. Preferimos una fe privada y cómoda que no incomode a nadie. Amamos cantar a Cristo en la iglesia, pero no nos atrevemos a hablar de Él públicamente. Defendemos la verdad entre creyentes y somos buenos, mis hermanos, como presbiterianos, para mirar en menos a los demás, pero callamos frente a los incrédulos.
Y nuestro Señor dijo en Mateo 10:33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La pregunta directa para nosotros hoy es, iglesia, ¿a quién temes más? Jóvenes, ¿a quiénes temen más? Hermanos, ¿a quiénes tememos más? Hermanas, ¿a quién temes más? ¿A tu jefe? ¿A tu familia? ¿A la sociedad? ¿A la cultura? ¿O a Dios que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno? No podemos ser como los padres del ciego, bueno, del ex ciego, que sabían la verdad, pero callaron por miedo, por temor. Esa actitud es una cobardía, es traición disfrazada. Callar a Cristo por temor es negarlo. Silenciar la verdad para no incomodar es rechazar al Señor. Acomodar el Evangelio para no perder prestigio es idolatrar al hombre y tu propia seguridad. Que el Señor nos permita, mis hermanos, ser hombres, mujeres, jóvenes, valientes, para proclamar el Evangelio del Señor, cueste lo que cueste. En esta escena hemos podido ver cómo la cobardía hace que neguemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra historia nos mostrará, esta historia nos mostrará que también existe la valentía de una fe sencilla. Y aquí pido al tercer participante que por favor me pueda ayudar en leer los versículos 24 al 34. Vane, por favor. Lo llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Respondió él y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió, ya les dije y no oyeron. ¿Por qué quieren tomar, por qué vuelven a, por qué lo quieren volver a oír? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Entonces lo injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, mas respecto de él no sabemos de dónde es. El hombre respondió y les dijo, en eso pues está la maravilla, que ustedes no saben de dónde es él, y abrió mis ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio del mundo nunca se oyó que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no fuera Dios, nada podría ser. Le respondieron y le dijeron, tú naciste pecador y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Gracias, Vane. En nuestra tercera escena vemos la esencia de la fe verdadera. ¿Y a qué nos referimos con la esencia de la fe verdadera? A que este hombre no entra en un debate filosófico, no entra tampoco en un tratado teológico, sino que menciona su testimonio, lo que Cristo ha hecho en su vida. Este hombre posiblemente no haya podido explicar todos los misterios de la vida, pero sabía una cosa, que antes estaba en tinieblas y ahora estaba en la luz. Y esa confesión desarma a los fariseos, porque un testimonio transformado, de transformación, no se puede refutar. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Posiblemente tampoco haya tenido todas las respuestas.
Era su primer encuentro con Jesús. Pero fue a su pueblo y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Esta fe sencilla arrastró a muchos hacia Cristo. La fe verdadera, mis hermanos, siempre expresa testimonio. El que ha sido alcanzado por la gracia de nuestro Señor, indigente que era despreciado. Y este indigente que era despreciado ahora enfrenta a los líderes religiosos con una valentía sorprendente. E incluso en el versículo 27 podemos hallar un poco de ironía. Porque este hombre les dice: ¿acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Antes estaba mendigando, ahora está testificando. Antes era ciego, ahora ve más que aquellos hombres que supuestamente son los guías espirituales de Israel. Antes dependía de la compasión de otros para poder comer y sobrevivir. Ahora confronta a los poderosos con la única verdad, nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas. Transforma a un cobarde en valiente, a un despreciado en un testigo, a un insignificante en un portavoz de la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, mis hermanos. No valíamos nada. Merecíamos la condenación eterna. Lo único que hacíamos era pecar. Y el Señor, en su amor, compasión, gracia, nos ha transformado de muerte a vida. Y tenemos el gran privilegio, mis hermanos, de poder anunciar las virtudes de nuestro buen Señor. El resultado del testimonio de este hombre fue la burla, los insultos y finalmente, como aparece en el versículo 34, la expulsión de la sinagoga. ¿Pero qué hizo este hombre? Permaneció firme, no se retractó. Prefirió perder el lugar en la sinagoga que negar al que le había dado la vista y lo había salvado de sus pecados. Los apóstoles en Hechos 5 fueron azotados por confesar a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y ellos no salieron cuestionando al Señor. Ellos no salieron preguntándole a Dios por qué. Su pasión no disminuyó. Su amor no fracasó. ¿Qué cosa nos dice el texto? Que salieron gozosos, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de su Señor, nuestro Señor y Salvador. Durante la historia, hombres y mujeres han sido quemados, encarcelados, maltratados, perseguidos, asesinados, porque se negaron a retractarse. Se negaron, mis hermanos, a retractar la gran verdad de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay gozo, de que en Cristo hay seguridad. Su fe sencilla fue más poderosa que el miedo a la muerte. Iglesia, la verdadera fe confiesa a Cristo, aunque le cueste todo. La fe verdadera confiesa a Cristo, aunque le cueste todo. Si tu fe solo funciona cuando todo te acomoda, cuando todo anda bien en tu vida, posiblemente no sea una fe verdadera. Porque la fe verdadera es a toda prueba. Cuando las cosas andan mal, cuando la barca pareciera que se va a hundir, cuando faltan cosas, cuando vienen los problemas,
cuando vienen las necesidades, cuando la vida es un caos, ahí debemos aplicar fe, esperanza, consuelo. Debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de este hombre nos confronta. Él no tenía títulos. No era presbítero. No era pastor. No era líder de la iglesia. No tenía una teología avanzada. Posiblemente cada uno de nosotros sabía mucho más que este hombre. No tenía ningún prestigio. Solo tenía un hecho, una verdad, que él había sido ciego y ahora veía por Cristo. Y eso, este testimonio, era suficiente para confundir a los religiosos. Y a mí me gustaría preguntar lo siguiente: ¿qué hacemos nosotros con todo lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Él no nos ha amado? ¿Él no nos ha protegido? ¿Él no nos ha cuidado nuestra vida? ¿Acaso Él no nos ha sustentado? ¿Acaso Él no ha tratado contigo? ¿Acaso Él no ha mostrado su amor? ¿No ha abierto sus brazos para llamarte una y otra vez a pesar de tus pecados? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que el Señor ha hecho en nosotros? Él nos sacó de la muerte, pero callamos. Él nos libertó del pecado, pero escondemos nuestra fe. Él nos transformó, pero no testificamos a nadie, ni en nuestra familia, ni en el trabajo, ni en la calle. No podemos ser discípulos silenciosos de un Cristo que nos ha dado la vida. Y esta historia termina con un contraste claro. Los fariseos, con todo su conocimiento, quedaron en tinieblas. El ciego o ex ciego, con su fe sencilla, quedó en la luz. No tan solo porque ahora veía, mis hermanos, sino porque Cristo salió a su encuentro. La pregunta para nosotros es: ¿serás como los fariseos que por orgullo callaron la obra de Cristo? ¿O serás como este hombre restaurado que confesó valientemente, yo era ciego y ahora veo? El ciego sanado no tenía títulos, pero confesó a Cristo. Fíjense los contrastes. Los fariseos tenían conocimiento, pero lo rechazaron. Los padres de este joven veían la verdad, pero la callaron. ¿Con quién te identificas tú? Iglesia, no seamos como los fariseos que resistieron la verdad, ni como los padres que callaron la verdad. Seamos como el ciego, testigos valientes de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque una cosa podemos saber, que antes éramos ciegos y ahora vemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Oremos.